Pues a nivel popular se conoce muy poco la Edad Media, por varios motivos, ¿no? Como bien has dicho, pues cuando pensamos quizá en la Edad Media nos viene pues esa oscuridad, la peste, ¿no? Falta de higiene, guerras, un poco de todo. Todo lo malo de la humanidad parece que se ha concentrado concretamente en ese momento histórico, ¿no? Lo cual es absolutamente imposible. Tenemos que pensar que la Edad Media ha servido durante varios siglos un poco como chivo expiatorio de todo lo malo de la humanidad, ¿no? Es mucho más fácil para otras épocas ubicar lo malo que acontece en su presente en el pasado, en un pasado que además no se puede quejar y queda lejano, antes que afrontar las miserias de su día a día, ¿no? A través de la educación, a través de la cultura popular, etcétera, hemos llenado la Edad Media de una serie de estereotipos, de prejuicios negativos que muchas veces nos impiden ver la realidad. Y cuando lees lo que se supone que es la Edad Media y luego acudes a las fuentes originales, vas a los edificios, los miras con una mirada un poco luminosa, no limpia de esos prejuicios, te das cuenta de que no casa nada, de que realmente nos han contado una absoluta mentira y que la Edad Media es muchísimo más luminosa y mucho más interesante de lo que nos habían dicho. Claro, la historia, como disciplina, digamos que se refunda en el siglo XVIII con la Ilustración. Y son los ilustrados, que es un movimiento que es bastante misógino, inaugura un nuevo patriarcado que es mucho más opresivo que los anteriores hacia las mujeres, quieren en ese momento crear un discurso acorde, ¿no? Entonces la historia que hemos recibido es la que tiene esa raíz ilustrada. Así que si vamos a buscarlas en la historia, nos vamos a dar cuenta, primero, que tienen muchísima más presencia de lo que nos habían dicho, y más en la Edad Media, porque si la Edad Media ha sido oscurecida por estos ilustrados, es precisamente uno de los muchos motivos, es que estaba llena de mujeres con poder haciendo cosas interesantes, ¿no? Como vamos a ir comentando. Y por lo tanto, te das cuenta de que realmente son las mujeres motores históricos de primer orden, han estado haciendo ahí al pie del cañón, han estado desarrollando la historia, nos han dado un legado interesantísimo. Y segundo, te das cuenta también que muchas de las cosas que desde el presente decimos sobre las mujeres del pasado son absolutamente falsas. Porque para entender un edificio, para entender qué funcionalidad tenía, qué sentido tenían sus imágenes, no se puede hacer todo desde el punto de vista de la religión, ¿no? Que es uno de los estereotipos que tenemos en nuestros días hacia la Edad Media. Pensamos que es una etapa plenamente teocéntrica en la que lo que decía la Iglesia como institución automáticamente se cumplía en toda la sociedad, que estaba controlada a través de la religión, y desde luego cuando ves los documentos te das cuenta de que para nada, ¿no? Quizás esas eran las pretensiones de la Iglesia medieval, pero eso no significa que lo consiguiesen